Tener un conflicto interno es cansado y muy desgastante, y más cuando tus decisiones implican mucho, pero mucho riesgo. Pero si no te atreves a elegir por lo correcto, esos conflictos se van a multiplicar de forma exponencial, es decir, poco a poco van a ir creciendo, aumentando hasta el punto en que ya no lo soportes. El día de hoy vamos a hablar precisamente de 3 decisiones que son hasta cierto punto también actitudes que vas a tener que elegir cuando entres en conflicto con tu sistema de creencias. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, me refiero a todo aquello que dices creer, seas cristiano o no. Nuestro pasaje lo vamos a ubicar en Santiago capítulo 4, versículos del 4 al 6. Y la primera decisión que tenemos en este pasaje, y es muy importante que lo consideres, es hacer un compromiso con Dios o considerar si lo quieres tener como amigo o como enemigo. En el versículo 4 tenemos una palabra muy seca y directa. Dice, ¡ay, gente adúltera! Y esta primera afirmación es un reclamo directo a todos aquellos que decimos creer en Dios, pero en algún momento de nuestra vida cristiana hemos hecho a un lado el compromiso que hicimos de seguirle y servirle. Y lo dejamos de hacer para enredarnos con compromisos que nos han alejado de Dios por completo. Poco a poco fue creciendo eso y nos alejamos de Él. Terminamos siendo infieles a su palabra, infieles a Dios, mientras Él sigue siendo fiel. Ya Cristo se los había dicho a los religiosos de su tiempo, cuando Él les llamó generación malvada y adúltera. Allí en Mateo capítulo 12, versículo 39, también en el capítulo 16 y versículo 4. Porque ellos se habían alejado de Dios para seguir con su propia religión. ¿Se acuerdan? Era el pleito que tenían con Jesús. Y eso es también lo que está ocurriendo en la actualidad, desgraciadamente. Si no ubicas esto, te vas a ver envuelto en eso. Luego tenemos otra pregunta en este mismo versículo. Nos dice, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Es una segunda pregunta. Y esta segunda pregunta nos aclara algo que es muy importante que tomemos en cuenta todos los días. Todos los días. La amistad con el mundo es odio hacia Dios. ¿Pero a qué se refiere con este asunto de decir el mundo? Bueno, el mundo se refiere al sistema de valores y costumbres en el que nosotros vivimos. Sabemos que es egoísta y con mucha maldad. Además, la meta del mundo o de la gente es su propia gloria, su propia realización, sus propios vicios, la autosatisfacción y todas las demás formas de servicio a sí mismo. Todas absolutamente, estas que acabo de mencionar, están en contra de Dios. Además, hay 2 pasajes en el Nuevo Testamento que nos aclaran esto. La primera está en Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8, que dice que los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios, porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Por eso, los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Ese pasaje es muy enfático en esto. Así que, si tu comportamiento es según lo que te dicte tu mente o cómo te digan las personas que debes hacer las cosas, lo haces por pura obligación. Y obviamente vas a estar siempre en desacuerdo con Dios si sigues esos parámetros o esos pensamientos. El segundo pasaje es uno de los más tristes pensamientos sobre la vida cristiana de una persona que decidió volver atrás. Es decir, cambió de opinión, dijo, yo no quiero seguir más. Y eso se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 10. Ahí el apóstol Pablo dice, Demas me abandonó porque está enamorado de este mundo. Automáticamente abandonó al apóstol Pablo. Si uno dedica por completo su vida a las cosas materiales, es muy claro que no va a poder dedicar su vida a Dios. En ese sentido, entonces el que dedica su vida a este mundo está completamente enemistado con Dios. Jesús dijo allí en Mateo capítulo 6, versículo 24,
que nadie, absolutamente nadie puede estar al servicio de dos amos. Nadie. Hay dos actitudes que podemos tener ante ante las cosas que existen en este mundo. Podemos tener una actitud de esclavo, alguien usado y dominado por alguien más. O podemos tener una actitud más inteligente, usar esas cosas que hay en el mundo para servir a Dios y a las personas. Obviamente esto segundo es mucho mejor porque es lo que Dios quiere. Como cristianos, nosotros estamos en este mundo y aunque no somos de este mundo, como lo afirmó el Señor Jesús allí en Juan capítulo 17, versículos 16 y 18, tenemos que saber qué hacer. Jesús dijo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. ¿Se acuerdan en la oración de intercesión? La oración que hizo Jesús. Además, se nos advierte en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15, lo siguiente: no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios el Padre. Simple. Si una persona decide hacerse como uno de ellos, entonces ya decidió de forma consciente rechazar a Dios y las enseñanzas de su palabra. Automáticamente lo hizo, conscientemente lo hizo, si alguien decide por eso. El problema es que se convierte en enemigo de Dios porque va a estar perjudicando a las demás personas y a todo lo que es creado por Dios. Ese es el más grande problema. La segunda decisión que encontramos en nuestro pasaje es con la palabra de Dios. Lo puedes creer o no lo puedes creer. Lees, pero puedes creerlo o no. El versículo 5 dice lo siguiente: no crean que la Escritura dice en vano, ardientemente nos desea el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros. Esta cita no se sabe de dónde fue tomado, pero su significado es muy interesante. El sentido de este pasaje en concreto es que Dios ama a la humanidad con un amor pero muy grande, y nos da la idea de que Dios es un Dios celoso, como se nos describe en Éxodo capítulo 34, versículo 14. No adoren a ningún otro Dios, porque yo soy un Dios muy celoso. Y es probable que esto nos suene como algo que no es normal. Saber que Dios sea así en su carácter, como que no nos cuadra la idea, porque nosotros entendemos de otra manera esta palabra cuando decimos que alguien es celoso. Pero detrás de esta palabra se encierra una verdad muy grande, y es que Dios ama de tal manera al ser humano, de tal manera lo ama, por una simple cosa, una simple razón: somos su creación. El Espíritu Santo es quien nos impulsa a nosotros a ser fieles a Dios todo el tiempo, principalmente para que nuestra vida sea siempre útil y de buen ejemplo para todos los que no tienen esa relación personal con Dios. Somos su creación y es el Espíritu Santo quien nos impulsa a ser personas así. Así que nosotros podemos glorificar a Dios o glorificamos a Dios siendo fieles a Él y a su palabra. ¿Por qué? Porque esa palabra nos cambia. Y también de esa manera otros conocen de Cristo con nuestro comportamiento y con nuestra forma de hablar o tratar con ellos. Esa es la manera en cómo Dios nos ama. La tercera decisión que debes hacer es probable que sea la más difícil, pero no imposible. De hecho, ganas mucho. Y es que, ¿sabes? Este asunto es contigo mismo. Puede ser soberbio o puede ser humilde. El versículo 6 dice lo siguiente: pero la gracia que Él nos da es mayor. Por eso dice, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Miren, este texto es interesante porque se refiere a la reacción de cualquier persona cuando escucha que Dios es como un enamorado celoso. De verdad, de repente pensamos, bueno, ¿podrá Dios ser así? Y si Dios es así, ¿quién va a querer obedecerlo y amarlo como Él exige? Y la respuesta es que si Dios demanda o pide todo de ti,
Él también te da mucha gracia, muchísima más gracia para que puedas cumplir con eso que Él te demanda o te pide. Y entre más sea lo que te pide, mayor es la gracia que Dios te da. Pero aquí quiero hacer un énfasis muy particular, y es que lo que Dios da tiene algo especial. No podemos recibirla hasta que nos demos cuenta de que la necesitamos, y por consiguiente le pedimos de su ayuda. Hasta ese momento es que Él nos lo proporciona, es cuando Él nos lo da. Por eso es que Dios siempre está en contra de los soberbios y solo responde a los que son humildes cuando oran y le piden. Esta cita en particular, que nos dice Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes, se encuentra también en Proverbios capítulo 3, versículo 34. Allá nos dice, el Señor se burla de los burlones, pero trata con bondad a los humildes. Y vuelve a reaparecer este mismo pasaje ahí en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5. Dios se opone a los orgullosos, pero ayuda con su bondad a los humildes. Y cuando habla de una persona orgullosa o soberbia, se refiere a alguien que piensa y cree que está por encima de los demás, los ve por encima de su hombro. Ahora, seamos sinceros, ¿quién no aborrece a una persona orgullosa? Un filósofo decía que el orgullo era como un cierto desprecio de todos los demás. Así, no los quiero ver. Lo peor es que esta actitud se esconde en el corazón. Ahí se encuentra. Esta palabra también quiere decir altanería o una persona altanera. Y es que una persona altanera puede aparentar también una cosa. Puede aparentar que es humilde, muy humilde, pero en su corazón siente un desprecio muy grande hacia todos sus semejantes. Aparenta algo, pero es altanero. Una persona soberbia o altanera se cierra a Dios por 3 razones. Jamás reconoce su propia necesidad. Se admira tanto a sí mismo a tal punto que piensa que no necesita de nadie y que no tiene ninguna necesidad. Lo segundo es que le encanta ser autosuficiente o sentirse autosuficiente. No tiene obligaciones para con nadie, ni siquiera para con Dios. Y lo tercero es que no reconoce su propio pecado. Está tan ocupado pensando en su propia excelencia que no tiene tiempo para reconocer que tiene pecados, y pecados ocultos, y no siente que debe arrepentirse. Son esas 3 cosas. En resumen, una persona así de orgullosa no puede recibir ayuda porque cree que no la necesita, y por eso no la busca ni la acepta si alguien se lo ofrece. Y algo importante, la humildad de la que se habla aquí no consiste en rebajarse. Esa humildad tiene 2 características, 2 y muy simples, y son muy importantes. Una persona humilde sabe que si se enfrenta abiertamente con el enemigo, o sea, el diablo lo va a dejar, porque es cobarde. El diablo puede pelear con el cristiano, pero no lo puede tirar o derribar. En otras palabras, no lo puede hundir. Y esta es una verdad que les encantaba a los cristianos de aquellos tiempos y que nosotros también deberíamos creer, porque en 1 de Pedro capítulo 5 versículos 8 en adelante dice lo mismo. Estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriento. Resistan los ataques del diablo, confíen siempre en Dios y nunca duden de Él. El ejemplo más claro que tenemos aquí y nuestra inspiración es Jesús. El Señor Jesús, cuando fue tentado, Él le dejó bien claro al enemigo que no es invencible, y cuando se le enfrenta con la palabra de Dios, tiene que huir. Como cristianos debemos de tener bien claro y reconocer con humildad que nuestras batallas con el tentador debemos pelearlas no con nuestras fuerzas, sino
con el poder de Dios. Eso es muy importante. Lo segundo, una persona humilde también sabe que tiene el mayor privilegio que existe en el mundo. ¿Y saben cuál es? El libre acceso a Dios a través de la oración. Y esto es muy importante porque los únicos que tenían el derecho a acceder a la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, como nos dice la Biblia, eran los sacerdotes y nadie más. Era exclusivamente para ellos. Pero gracias a la muerte de Jesucristo en la cruz, cualquiera de nosotros puede acercarse confiadamente al trono de Dios con la seguridad de que va a encontrar misericordia y gracia. Eso es algo que te va a ayudar en cualquier momento de necesidad. Es una promesa que se encuentra ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acercarte confiadamente a su trono por medio de la oración. Los cristianos debemos ser humildes, pero es una humildad que nos da un valor invencible. Además, el acceso a Dios siempre se encuentra abierto hasta para la persona más tímida. Permíteme concluir con lo siguiente, y te tengo el siguiente desafío. Deja de vivir en conflicto con Dios y con su palabra. Hay tanto por demostrar nuestro agradecimiento y nuestro amor hacia Él. Estamos nosotros en este mundo, y si seguimos vivos después de la pandemia, y aún en medio de la pandemia, es por su misericordia y su gracia. Vive entonces siendo un verdadero amigo o amiga de Dios. Reconsidera una vez más tu compromiso con Dios. Sé fiel a Dios. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, siendo de bendición a los que te rodean. Sé un cristiano auténtico. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos enseñas a nosotros que solamente estando en paz contigo y creyendo tu palabra, y nosotros también reafirmando nuestro compromiso contigo, podemos nosotros dejar a un lado esos conflictos que se nos presentan. Dios, ahora mismo te suplico que algunos de los que están viéndonos les permitas asumir ese compromiso y ese deseo y ese anhelo de comenzar a alejarse de los conflictos que ellos mismos están generando en su interior. Dios, muchas gracias. Gracias por tu misericordia y por tu bondad. Gracias, Dios. Ayúdanos a reafirmar nuestra confianza en ti, nuestra fidelidad a ti, nuestro compromiso y ser de bendición a los demás. Gracias, Dios. No quiero dejar pasar este momento sin antes dirigirme a ti, que probablemente es la primera vez que escuchas algo así o que te conectas a una transmisión como esta. Sabes, para dejar de tener conflictos en tu vida necesitas hacer una cosa. Bueno, son 3 cosas. Número 1, reconocer tu pecado. Número 2, pedirle perdón a Dios. Y número 3, reconocer que Jesucristo es el Señor. La Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Te atreves a decirle, Señor, entra a mi corazón, entra a mi vida y a partir de hoy comienza a dirigirme? ¿Te atreves? Te invito a que hagas esta oración conmigo y le digas a Dios que quieres que siga dirigiendo a partir de ahora tu vida. Señor Jesús, gracias por haber muerto en la cruz. Dios, muchas gracias por haberlo enviado. Ahora te pido perdón. Yo me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que tú eres el Señor. A partir de ahora, dirígeme, Dios. Dirígeme. Sé tú quien me guíe y me ayude cada día de mi vida. Y los conflictos que tengo hasta ahora, ayúdame a disiparlos de tal forma que pueda yo conocer tu guianza en todo tiempo. Aquí estoy entonces, te entrego lo que soy y te agradezco porque sé que tú me escuchas y que tú me perdonas. Gracias por eso, recibo ese regalo que tú das, pero mayormente decido ser un seguidor o una seguidora tuya.
por amor de tu nombre. Gracias, Dios. Y mi Dios, también te suplico que bendigas a mis hermanos, a mis hermanas, los niños, los adolescentes y los jóvenes, y todos aquellos que nos ven. Por amor de tu nombre, protégelos, guárdalos, cuídalos, guíalos, y sé tú con ellos en todo tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, y nos vemos en la siguiente ocasión.